No te preocupes. Dios ya está obrando en silencio. Cuando oraste aquella noche, tal vez sentiste que no había nadie al otro lado. Cuando lloraste en silencio mientras todos dormían, esperando que algo cambiara, quizás creíste que Dios no estaba escuchando. Y cuando abriste tu Biblia, buscando respuestas y todo seguía igual, la duda se asomó sin pedir permiso. ¿Dios está obrando realmente? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué siento este vacío si le estoy pidiendo con todo el corazón? Este video no es casualidad. Es una respuesta directa del cielo. Porque hay momentos donde no ver, no escuchar y no sentir no significa que Dios esté ausente. Significa que Dios está obrando de una manera tan profunda, tan exacta, tan perfecta, que si Él te la mostrara ahora, no estarías listo para entenderla. Lo que te está pasando hoy tiene un propósito que va más allá de tu lógica. Dios no dejó de actuar, simplemente eligió el silencio como herramienta para moldear algo dentro de ti que solo el silencio puede forjar. Cuando pensamos en la obra de Dios, la imaginamos con fuego, truenos, milagros evidentes, pero muchas de las obras más poderosas del Señor suceden cuando no hay ruido, cuando no hay respuesta inmediata, cuando el cielo parece estar callado, pero debajo de ese silencio se está preparando algo eterno, y tú estás justo en ese proceso ahora. Por eso sientes lo que sientes, por eso nada parece avanzar. Porque Dios, en lugar de gritarte lo que está haciendo, eligió enseñarte a confiar mientras parece no hacer nada. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní vivió uno de los silencios más angustiosos de la historia. Mientras oraba con sudor de sangre, el cielo parecía cerrado. Sin embargo, era justo ahí, en ese aparente abandono donde la redención eterna comenzaba a tomar forma. Lo mismo pasó con José en la prisión, con Moisés en el desierto, con Elías en la cueva. Todos ellos vivieron ese silencio divino que parece desgarrar la fe, pero todos fueron testigos de cómo Dios jamás se había detenido. Solo estaba obrando desde un lugar más alto. Tal vez te encuentras pensando que todo esto es injusto, que has hecho lo correcto, que has sido fiel, que no mereces este silencio. Y probablemente tengas razón, pero Dios no actúa por merecimiento humano. Él actúa por diseño eterno. Y si Él eligió guardar silencio ahora, es porque hay algo dentro de ti que necesita nacer sin interferencias. Dios está usando el silencio para afinar tu oído, para que cuando llegue el día de su manifestación, puedas reconocer su voz sin confundirla con tus emociones. No te preocupes. Eso que tú llamas demora, para Dios es construcción. Eso que tú percibes como ausencia es su presencia trabajando de manera encubierta. Y cuando llegue el momento exacto, no el tuyo, sino el suyo, te darás cuenta de que cada segundo de espera, cada lágrima no respondida, cada oración sin eco estaban siendo recogidas por las manos del Creador, y que mientras tú pensabas que nada ocurría, Él estaba escribiendo una respuesta que superará lo que alguna vez imaginaste. Este video es un puente entre tu confusión y su propósito, entre tu cansancio y su fuerza, entre tu silencio emocional y su voz transformadora. Quédate, escucha. Permite que esta palabra te abrace como una promesa viva, porque aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque hoy parezca que estás solo, Dios ya está obrando, y lo está haciendo en silencio. Hay un momento en el que la preocupación no solo te roba la paz, sino que comienza a reescribir la manera en que interpretas tu vida. No se trata solo de estar ansioso por lo que viene, sino de sentir que estás atrapado en un ciclo donde el futuro parece incierto, el presente agobiante y el pasado un peso que aún no has podido soltar. La preocupación, cuando se convierte en una presencia constante, comienza a alterar tu perspectiva espiritual. Te hace ver a Dios como distante, como si no estuviera prestando atención.
Y esa es una de las trampas más sutiles del enemigo: hacerte creer que porque no escuchas a Dios, Él no está. Pero hay algo más profundo detrás de esa preocupación persistente. Es el reflejo de una mente desgastada por el esfuerzo de querer controlarlo todo. Cuando quieres entender cada paso, anticiparte a cada resultado, forzar cada puerta, tu mente se convierte en un campo de batalla. Y ahí es donde muchos pierden el enfoque espiritual. Porque mientras más luchas por entender, más se escapa la fe. Y mientras más insistes en controlar, más fuerte se vuelve la ansiedad. La preocupación nace de la ilusión de que tienes que resolverlo todo tú mismo, que si no lo haces tú, nadie lo hará. Y en ese proceso empiezas a cargar pesos que nunca te correspondían. Te levantas con el corazón tenso, piensas demasiado, tomas decisiones desde el miedo y no desde la convicción, y así, poco a poco, te vas alejando del descanso que Dios prometió a los que confían en Él. Porque cuando te preocupas más de lo que oras, tu fe empieza a menguar. Y cuando tu fe mengua, te conviertes en esclavo de tus propias conclusiones. Jesús fue claro en Mateo 6:27 cuando preguntó: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esa no es una pregunta retórica, es una confrontación directa a nuestra obsesión por controlar lo incontrolable. El mismo Jesús que multiplicó panes, sanó enfermos y resucitó muertos, es el que te dice hoy: no te preocupes, pero no como un consejo superficial, sino como un mandato espiritual. Porque la preocupación es una señal de que estás poniendo tu confianza más en tus fuerzas que en su poder. Y la verdad es que esa preocupación no solo agota tu mente, también afecta tu corazón, tu espíritu, tu capacidad de escuchar con claridad. Cuando te preocupas, reduces tu visión. Ves solo lo que te duele, lo que falta, lo que no está funcionando. Pierdes de vista lo eterno. Te olvidas de lo que Dios ya ha hecho por ti, de cómo te has sostenido antes, de las puertas que ya abrió, de las batallas que ya ganaste sin entender cómo. La preocupación te roba memoria espiritual, y sin memoria, tu fe se debilita. Por eso, antes de avanzar en este mensaje, necesitas entender algo esencial. No eres tú quien tiene que resolverlo todo. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con rendición. Hay respuestas que no llegan por lógica, sino por fe. Y hay momentos donde la única acción correcta es dejar de preocuparte y comenzar a confiar. No se trata de negar la realidad, sino de decidir desde qué perspectiva la vas a mirar. Desde tu miedo o desde su promesa, desde tu agotamiento o desde su fidelidad. El primer paso para escuchar la voz de Dios en medio del silencio es silenciar tú primero la voz de la preocupación. Deja de alimentar tus pensamientos con suposiciones. Deja de imaginar los peores escenarios. Deja de repetir internamente que todo va a salir mal, porque esa narrativa no viene del cielo, viene del temor. Y el temor es la fe al revés. Es creer que lo malo va a pasar sin evidencia. Pero hoy, Dios te está pidiendo que hagas el cambio. Que en lugar de pensar cómo todo puede salir mal, empieces a creer que Él ya está obrando, aunque no lo entiendas. Si Dios te está diciendo que no te preocupes, no es porque no conozca tu realidad, es porque Él ya la está trabajando. Y el silencio que sientes muchas veces es solo la evidencia de que estás en el centro de su proceso, no fuera de Él. No estás abandonado, estás siendo formado. Y la preocupación solo te distrae de esa formación. Hoy, si decides soltarla, empezarás a ver señales, tal vez no espectaculares, tal vez no inmediatas, pero suficientes para recordar que tu historia está siendo escrita por manos que nunca han cometido errores.
El silencio de Dios no es una pausa sin sentido, es una estrategia diseñada con precisión celestial. Cuando Él calla, no está ignorando tu clamor, está estructurando una respuesta que va más allá de lo que estás pidiendo. Porque Dios no responde a gritos, responde a procesos. Y a veces el proceso más profundo no se escucha, se siente en la fe que te exige mantenerte firme cuando todo parece detenido. Una de las equivocaciones más comunes que cometemos como creyentes es pensar que Dios solo está actuando cuando podemos ver resultados visibles. Caemos en la trampa de creer que la ausencia de señales es señal de abandono. Pero no podríamos estar más lejos de la verdad. Dios no necesita mostrar evidencia para estar obrando. Él no actúa para tu demostración, actúa para tu transformación. Y eso muchas veces requiere silencio. Si tú supieras cuántas cosas están siendo movidas detrás del velo espiritual, mientras tú simplemente oras, lloras o esperas, no volverías a dudar. Porque mientras tú ves días grises, el cielo ya está organizando cielos despejados. Mientras tú crees que no hay salida, Dios está creando caminos en medio del desierto. Así como lo hizo con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Mientras ellos temían y gritaban, Dios ya tenía el viento preparado para abrir el mar. Solo necesitaban confiar en el momento más oscuro. El silencio no es un castigo. Es una pausa divina donde tu carácter está siendo probado y tu fe depurada. En el silencio, Dios te revela quién eres realmente, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar en contra. Sigues confiando cuando no entiendes, sigues adorando cuando no sientes, sigues obedeciendo cuando no ves los frutos. Es en esas preguntas que tu espiritualidad madura. Porque no necesitas entender a Dios para confiar en Él. Solo necesitas saber que Él nunca ha fallado. Y si nunca ha fallado antes, no empezará contigo. Dios cayó durante 4 días mientras Lázaro moría. Marta y María no comprendían por qué Jesús, el amigo de su hermano, no había llegado antes. Ellas sabían que Él podía sanarlo, y aún así murió. Pero lo que ellas no sabían era que el retraso no era abandono. Era una estrategia para mostrar una gloria más grande. Jesús no llegó tarde. Llegó al tiempo perfecto para resucitar lo que todos creían perdido, y lo hará contigo también. Lo que hoy parece muerto solo está esperando el momento exacto para resucitar de forma gloriosa. La obra de Dios no está sujeta a tu calendario. Él no responde a la ansiedad del ser humano. Él responde a su soberanía. Y en esa soberanía, su silencio es parte de un plan mayor. Un plan que no solo te bendice, sino que te transforma. Porque si Dios te diera todo en el momento en que lo pides, nunca aprenderías a confiar, nunca desarrollarías discernimiento, nunca sabrías lo que significa esperar sin perder la esperanza. Y sin esas lecciones no estarías listo para sostener la bendición cuando llegue. Entonces, la próxima vez que sientas que Dios está en silencio, recuerda esto. Su silencio no es un muro. Es un filtro para tu fe. Un espacio para que dejes de depender de las emociones y comiences a depender de su palabra. Porque cuando todo calla, su promesa aún habla. Y esa promesa dice que Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque todo dentro de ti grite que no puede más. Hoy, en lugar de interpretar el silencio como rechazo, acéptalo como dirección. Pregunta qué está formando Dios en ti mientras calla. ¿Qué quiere enseñarte a través de esta aparente inactividad? Porque puede que no estés viendo nada, pero si cierras los ojos de la preocupación y abres los del espíritu, empezarás a sentirlo. Sentirás cómo te está afinando, cómo está alineando tu vida, cómo está quitando lo que estorba y preparando lo que necesitas.
Y cuando llegue el momento, porque llegará, mirarás hacia atrás y entenderás que ese silencio fue el terreno donde germinó tu fe más profunda. Que ese tiempo sin respuestas fue el espacio exacto donde Dios sembró una versión nueva de ti, más fuerte, más sabia, más sensible a su voz. No subestimes el silencio. Es una herramienta de los cielos para hacerte crecer en lo secreto antes de manifestarte en lo visible. Muchos se preguntan, ¿qué está haciendo Dios mientras yo no veo nada? ¿Qué sucede en el cielo mientras en la tierra todo parece estar detenido? Estas preguntas, lejos de ser una muestra de incredulidad, revelan el anhelo del corazón por entender el movimiento divino. Pero hay algo que necesitas comprender con urgencia. Dios no necesita tu entendimiento para obrar, necesita tu confianza. Porque mientras tú buscas lógica, Él está diseñando milagros. Mientras tú te desgastas imaginando escenarios, Él está orquestando conexiones que no podrías lograr aunque intentaras 1000 veces. Dios actúa en dimensiones que tus ojos naturales no pueden captar. Está trabajando en tu entorno, sí, pero sobre todo está trabajando en ti. Y esa es la parte que más duele, porque queremos ver cambios en el exterior, sin permitir que Él transforme primero el interior. Pero Dios es un Dios de orden, y si no transforma tu mente, no podrá darte lo que tus manos están esperando, porque si Él te entrega la promesa sin antes prepararte, esa bendición podría destruirte en lugar de edificarte. El trabajo silencioso de Dios muchas veces se parece a la obra de un arquitecto que está diseñando planos en un lugar oculto. No ves el edificio aún, pero los trazos ya existen. No escuchas maquinaria, pero la visión ya está en construcción. Y eso es lo que Dios está haciendo mientras tú crees que no pasa nada. Está dibujando el diseño perfecto de lo que vendrá. Está calculando detalles, eliminando riesgos, reforzando estructuras invisibles. Porque cuando Él edifica, lo hace con propósito, con visión eterna y sin margen de error. Mientras tú oras pidiendo una respuesta, Dios ya está moviendo personas, tiempos y circunstancias para que todo encaje en el momento exacto. Nada de lo que parece estar fuera de control lo está realmente. Porque para Él no hay imprevistos. Lo que para ti fue una pérdida, para Él fue una reubicación. Lo que para ti fue un retraso, para Él fue una preparación. Y lo que tú interpretas como puertas cerradas, Él lo ve como redirecciones divinas hacia un lugar más seguro. ¿Sabías que muchas veces Dios no responde porque primero necesita protegerte de ti mismo? A veces oramos por cosas que desde nuestra perspectiva parecen buenas, pero que desde la visión eterna de Dios serían trampas. Y su silencio es en realidad un acto de amor. Prefiere soportar tu queja antes que darte algo que te aleje de su voluntad. Prefiere verte impaciente por un tiempo antes que verte destruido por una bendición mal administrada. Durante esos momentos donde sientes que Dios no hace nada, Él está desmantelando estructuras internas que te impiden avanzar. Está quebrando tu orgullo, tu necesidad de control, tu dependencia emocional, tu apego a lo inmediato. Porque lo que viene de parte de Dios no se sostiene con emociones frágiles, sino con carácter forjado en el fuego de la espera. Y mientras tú estás pidiendo cuándo, Él está trabajando en tu cómo. No te prepara para recibir rápido, te prepara para sostener para siempre. Cada oración que hiciste, cada lágrima que soltaste, cada pensamiento que intentaste callar, Dios lo ha registrado. Nada se perdió, todo fue sembrado y está germinando, aunque no veas brotes aún. El terreno parece estéril,
pero debajo de la superficie hay vida moviéndose, hay raíces formándose, hay conexiones espirituales extendiéndose hacia el lugar donde un día brotará la promesa que tanto anhelas. Tú no estás detenido, estás siendo procesado. Y no es lo mismo. Cuando el cielo guarda silencio, tú sigues avanzando en otra dimensión. Estás siendo empujado hacia un nivel mayor de dependencia, de confianza, de sensibilidad espiritual. Porque la fe real no se trata de celebrar lo que ves, sino de caminar con firmeza aun cuando no ves nada. La fe que mueve a Dios es aquella que dice, no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No siento, pero adoro. Si hoy te estás preguntando por qué Dios no ha hecho nada, esta es la respuesta. Él ya está obrando, pero no de la forma que tú imaginabas. Está actuando en silencio para que cuando todo se revele no haya duda de que fue su mano y no la tuya. Para que nadie se lleve el crédito, para que tú mismo reconozcas que su poder es mayor que tu lógica, que su camino es más alto que tus planes y que su tiempo es infinitamente más perfecto que tu agenda. Cuando el alma está impaciente y el corazón cansado, solemos recurrir a una idea equivocada. Si Dios me ama, debería responder ya. Pero el amor de Dios no se mide por la velocidad de sus respuestas, sino por la profundidad de su obra en nosotros. Y en esa profundidad, muchas veces no hay ruido, no hay señales, no hay explicaciones, solo un silencio que nos obliga a decidir si lo seguimos por convicción o por conveniencia, si lo amamos por lo que da o por quién es, si nuestra fe depende de sus obras visibles o de la certeza interior de que Él nunca miente. Es en ese punto donde muchos pierden la batalla espiritual, porque el enemigo no necesita destruirte para detenerte, solo necesita convencerte de que Dios no está haciendo nada. Y lo hace usando tus emociones en tu contra. Te susurra que el silencio de Dios es señal de abandono, que tu oración fue inútil, que tu fe es estéril, que si realmente Dios se preocupara, ya habría cambiado todo. Y si tú no estás fortalecido internamente, esos pensamientos comienzan a ganar terreno. Y cuando eso ocurre, te paralizas, pierdes perspectiva y lo más grave, comienzas a desconfiar del carácter de Dios. Pero la verdad es esta: cuando parece que nada está cambiando, es cuando más se está moviendo el cielo. Porque Dios no reacciona como los hombres, Él no improvisa, no responde a presión. Él ejecuta un plan eterno, diseñado antes de que tú nacieras. Un plan que considera cada detalle, cada decisión, cada debilidad, cada lágrima. Él ve más allá de tus urgencias y actúa conforme a lo que realmente necesitas, no solo a lo que estás pidiendo. Porque muchas veces lo que pides es inferior a lo que Él quiere darte, pero necesitas pasar por el silencio para que tu corazón esté listo para recibirlo. Si Dios te diera lo que hoy le estás rogando, en el estado en el que estás, probablemente lo usarías mal, lo entregarías al enemigo o te olvidarías de quién te lo dio. Es por eso que antes de darte la promesa, te alinea con su propósito. Y esa alineación requiere correcciones internas, ajustes emocionales, rompimientos de hábitos, purificación de intenciones. Ninguna de esas cosas sucede con rapidez. Todas demandan silencio, tiempo y espacio espiritual. Y eso es exactamente lo que estás viviendo ahora. Dios está desarmando tus defensas humanas para que puedas edificar tu vida sobre fundamentos eternos. Está silenciando las voces externas para que reconozcas su voz por encima del ruido del mundo. Está reduciendo tus recursos para que aprendas a depender únicamente de Él, porque si no quita tus muletas, nunca aprenderás a caminar por fe. Y si no quita tus atajos, jamás elegirás el camino correcto. Por eso parece que te ha dejado sin opciones, sin respuesta, sin salida.
pero la realidad es que te está llevando al único lugar donde puedes encontrar plenitud, en su voluntad perfecta. Este no es un momento de retroceder, es un momento de rendición, no a la desesperanza, sino a su soberanía. Porque mientras tú estás luchando por entender, Dios te está llamando a confiar. Y confiar no significa tener todas las respuestas, significa tener la certeza de que Él tiene el control. Significa seguir creyendo cuando todo dice lo contrario. Significa recordar lo que Él prometió, incluso cuando todo a tu alrededor intenta borrarlo de tu memoria. Recuerda las palabras de Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si lo puedes entender todo, entonces no necesitas fe. Pero si no entiendes nada y aún así decides confiar, entonces estás entrando en el territorio donde suceden los milagros más grandes. El silencio de Dios no es el final de la historia. Es el prólogo de un capítulo que marcará tu vida para siempre. Pero necesitas atravesarlo con la actitud correcta. No con quejas, sino con adoración. No con exigencias, sino con rendición. No con prisa, sino con paciencia. Porque en el silencio, Dios no solo está trabajando por ti, está trabajando en ti. Y cuando termine su obra, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué fue necesario que callaras. Porque si no lo hubieras hecho, yo nunca habría aprendido a escucharte de verdad. Una de las razones por las que muchas personas no logran ver el obrar de Dios en sus vidas es porque están buscando evidencia en el lugar equivocado. Quieren señales externas cuando el mayor milagro está ocurriendo dentro de ellos. Están esperando que cambie la situación, pero lo que Dios quiere cambiar primero es su visión. Porque hasta que no veas las cosas desde su perspectiva, seguirás interpretando cada silencio como ausencia, cada demora como rechazo y cada lucha como castigo. Y nada de eso es verdad. Dios está más cerca de lo que imaginas, pero no siempre se manifiesta con estruendo. Muchas veces llega en forma de paz en medio del caos, de una palabra que te atraviesa el alma en el momento justo, de una fortaleza que no sabes de dónde vino, de una puerta que no esperabas ver abierta. Esas cosas no suceden por azar. Son pruebas sutiles de que Él ya está obrando en silencio, que no necesita hacer ruido para transformar tu vida. Porque lo que Dios construye en secreto termina revelándose con gloria a su debido tiempo. El profeta Elías entendió esto cuando se refugió en la cueva, agotado y quebrado emocionalmente. Buscaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado. Y en ese susurro, en ese silencio cargado de presencia, fue donde Elías finalmente encontró a Dios. Esa escena es un reflejo exacto de cómo obra el Señor en nuestras vidas, no siempre en el espectáculo, no siempre en lo visible, sino en lo íntimo, en lo que solo tú puedes sentir, pero que nadie más ve. Y ahí es donde la fe se vuelve indispensable, porque la fe es el único puente que conecta lo que esperas con lo que aún no se ve. Es la certeza en lo invisible, la convicción de que Dios está obrando, aunque tu entorno diga lo contrario. Hebreos 11:1 lo afirma con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la invitación constante de Dios en medio del silencio, que sigas caminando por fe y no por vista, que no pongas tus ojos en el problema, sino en la promesa. Pero caminar por fe en medio del silencio requiere disciplina emocional,
porque el alma se cansa, el cuerpo se agota, la mente juega en tu contra, empiezas a cuestionarte todo. Y si no estás anclado en la palabra, puedes ser arrastrado por las olas de la duda. Por eso, ahora más que nunca, necesitas rodearte de verdades que afirmen tu espíritu. Leer las Escrituras no como un ritual, sino como tu alimento diario. Hablar con Dios no como un deber, sino como tu único refugio. Recordar sus promesas no como frases motivacionales, sino como realidades eternas que están en proceso de cumplimiento. Cuando te sientas solo, recuerda que no estás abandonado. Cuando todo esté en silencio, recuerda que no es el final. Cuando nada parezca avanzar, recuerda que Dios no necesita velocidad, necesita tu disposición, porque mientras tú esperas resultados, Él espera entrega. Y cuando te entregas por completo, sin condiciones, sin reservas, sin plazos, entonces su obrar se acelera. No porque lo estés manipulando, sino porque finalmente estás alineado con su voluntad. Este es el tiempo para redefinir tu forma de interpretar la espera. Deja de verla como castigo y empieza a verla como preparación. Deja de reclamar el cuándo y empieza a agradecer el cómo. Porque el cómo Dios está trabajando es mucho más importante que cuándo verás el resultado. Y si te enfocas en ese proceso interno, empezarás a experimentar un tipo de paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no tiene explicación lógica, pero que sostiene, afirma y da dirección. Esa paz es una de las mayores evidencias de que Dios ya está obrando. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas rendirte del todo. Y cuando lo hagas, cuando dejes de resistirte, de quejarte, de intentar controlar, entonces el silencio se convertirá en melodía. Porque empezarás a escuchar lo que antes el ruido de la preocupación no te dejaba percibir. La voz de Dios, suave pero firme, te dirá: estoy aquí, nunca te dejé, siempre estuve obrando. Solo necesitabas callar para aprender a escucharme. Muchos están viviendo temporadas donde sienten que todo a su alrededor se detuvo. Las puertas no se abren, las oraciones no parecen subir y el alma entra en una especie de desierto espiritual donde el silencio se vuelve insoportable. En esos momentos es fácil creer que Dios se olvidó, que tus esfuerzos han sido en vano, que la fe no funciona. Pero esa percepción no viene del cielo, viene del alma cansada que ha confundido el silencio de Dios con su ausencia, y no son lo mismo. Porque Dios nunca se ausenta, incluso cuando calla permanece presente, incluso cuando no responde, sigue cuidando. Hay una profundidad en el trato de Dios que solo se descubre en la quietud. No se trata de una fe sensacionalista basada en lo que ves y sientes, sino de una fe madura que se construye cuando no queda nada más que confiar. Una fe que se sostiene sobre convicciones, no sobre emociones. Y esa es la fe que Dios está formando en ti. Una fe que no depende de resultados rápidos, sino de la certeza de que el Dios que comenzó la obra no descansará hasta perfeccionarla. ¿Sabías que incluso Jesús vivió ese silencio? En la cruz, en su momento más vulnerable, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante no sentía la presencia del Padre. El cielo estaba en silencio. Pero eso no significaba que el Padre no estaba obrando. En ese mismo momento, Dios estaba ejecutando el plan de redención más grande de la historia. Y eso confirma que el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está cargado de propósito. Si Jesús atravesó el silencio y la oscuridad para llevarte a la luz, tú también puedes soportar esta etapa sabiendo que hay gloria al otro lado. El problema no es que Dios no esté haciendo nada, sino que muchas veces no reconocemos lo que ya está haciendo.
Porque estamos tan enfocados en lo que queremos ver que pasamos por alto las señales sutiles que Él nos da. Esa conversación inesperada, esa palabra en un devocional, ese versículo que se repite, ese consejo que llega justo a tiempo. Dios habla, pero no siempre de la manera que esperamos. Y si no estamos atentos, podemos perder su dirección por estar exigiendo demostraciones visibles. Tienes que aprender a interpretar el cielo con los ojos del Espíritu, no con la lógica humana. Porque hay movimientos que solo se perciben en el silencio, como el corazón de un bebé en el vientre. Nadie lo ve, nadie lo oye desde afuera, pero late con fuerza. Así es la obra de Dios en ti ahora mismo. Estás gestando algo. Estás en una etapa donde lo visible aún no ha salido a la luz, pero ya existe en lo invisible. Y si te mantienes firme, llegará el momento del alumbramiento. El momento en que todo lo que fue formado en secreto será revelado para testimonio de su fidelidad. Mientras tanto, necesitas desarrollar discernimiento, discernir entre lo que parece y lo que realmente es. Porque el enemigo te mostrará evidencia falsa para hacerte dudar. Hará que te enfoques en el silencio para que ignores las señales. Te hará creer que nada ha cambiado, cuando en realidad tú ya no eres el mismo. Estás siendo fortalecido sin darte cuenta. Estás aprendiendo a depender. Estás soltando el control, y todo eso es parte del milagro. Este es un tiempo sagrado, aunque no lo parezca, porque en medio de la quietud es donde más claramente se define tu identidad espiritual. ¿Eres hijo solo cuando todo va bien? ¿O permaneces como hijo incluso cuando no hay respuestas? ¿Adoras por lo que Dios hace o por quien Él es? Estas preguntas no son teóricas. Son decisivas, porque tu actitud en el silencio determina tu madurez, y tu madurez determina tu capacidad para sostener lo que viene. Dios no va a revelarse a medias. Él espera el momento exacto para que su manifestación en tu vida tenga un impacto completo, no solo para ti, sino para los que te rodean. Porque cuando Él actúe, no lo hará en secreto. Lo que fue formado en lo íntimo será exhibido en lo público. Pero mientras tanto, te está preparando para que no corras detrás de señales, sino que te conviertas tú mismo en una señal viviente de su fidelidad. Una persona que camina con paz en medio de la incertidumbre, que avanza sin necesidad de explicaciones, que sabe que el silencio no es un castigo, sino una estrategia divina. Muchos han aprendido a confiar en Dios cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones tienen respuestas inmediatas y visibles. Pero la verdadera profundidad de la fe no se revela en la abundancia, sino en la escasez. No se fortalece en la claridad, sino en la niebla. Es en esos días grises, donde todo parece estático y el cielo guarda silencio, cuando Dios comienza a trabajar de manera más intensa en el interior de sus hijos. Porque cuando no puedes depender de lo que ves, aprendes a sostenerte solo de lo que crees. Y eso es lo que transforma vidas, no una fe que se mueve por vista, sino una convicción firme que permanece cuando todo lo demás se desmorona. El silencio de Dios tiene una función pedagógica. Te enseña a identificar qué voz estás escuchando realmente, porque en el ruido de la vida puedes confundir tus propios deseos con la voluntad de Dios. Puedes seguir impulsos disfrazados de urgencia, emociones que se hacen pasar por dirección divina. Pero cuando todo se calla, cuando el entorno ya no emite señales, es ahí donde se prueba tu capacidad de discernimiento. Y muchas veces ese silencio te obliga a mirar hacia adentro, a examinar tu motivación, tu orgullo, tus intenciones, a confrontar lo que realmente deseas. Y ese proceso es doloroso, pero profundamente necesario.
David escribió en el Salmo 62:5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Él no estaba esperando una señal, una voz fuerte desde el cielo o una respuesta inmediata. Estaba aprendiendo a reposar, a estar quieto, a confiar sin condiciones, y eso es lo que Dios está buscando formar en ti. Una fe que no necesite muletas visibles para caminar. Una fe que aprenda a reposar en medio del vacío aparente. Que confíe aunque los cielos parezcan cerrados. Que se mantenga firme aunque los pronósticos digan lo contrario. Porque en el reino espiritual lo que parece inactividad es muchas veces incubación. Dios está gestando algo que aún no puede ser revelado porque tú no estás listo para recibirlo. Así como una semilla necesita oscuridad, silencio y tiempo bajo tierra antes de brotar, tú también necesitas pasar por esa etapa donde todo parece sin sentido. Pero en realidad nada está siendo desperdiciado. Cada lágrima, cada oración, cada espera silenciosa está siendo usada para nutrir lo que Dios está construyendo en ti. Y cuando llegue el momento, esa semilla brotará con fuerza, no por casualidad, sino por diseño divino. Sin embargo, este tiempo también te expone. Saca a la luz tus áreas de dependencia emocional. Muestra cuánto confías realmente en el plan de Dios y cuánto te aferras a tus propias ideas de cómo deberían ser las cosas. Muchas veces, el mayor obstáculo para recibir lo que Dios quiere darte no es el enemigo, es tu resistencia a soltar el control, tu necesidad de entenderlo todo, de calcular, de anticiparte, de tener garantías. Pero la fe no opera con garantías humanas. Opera con la certeza de que Dios es fiel, aunque no puedas predecir el camino. Y es justamente en ese terreno incierto donde Él te invita a caminar, porque no quiere que vivas de milagros puntuales, sino de una relación continua con Él. Y para eso necesita arrancar de tu vida todo lo que compite con su voz. A veces eso significa silenciar personas. Otras veces significa cerrar puertas o hacer que cosas que antes funcionaban dejen de funcionar. No para castigarte, sino para redirigirte. Porque lo peor que puede pasarte no es quedarte sin dirección, es caminar hacia un destino equivocado creyendo que estás en la voluntad de Dios. Entonces, si hoy todo está callado, si no entiendes nada, si sientes que el cielo está en pausa, detente, respira. Reconoce que estás en el umbral de una transformación. No huyas de este silencio. Abrázalo. Permite que haga su trabajo en ti. Deja que exponga tus temores, tus inseguridades, tus dependencias, y rinde todo eso en oración sincera. No una oración perfecta, sino una oración verdadera, desde las entrañas. Porque Dios no está esperando que digas las palabras correctas, está esperando que abras el corazón de verdad. Y cuando lo hagas, comenzarás a notar pequeñas señales. No será un trueno, no será una visión espectacular, tal vez sea solo una paz inexplicable, o una palabra que se repite, o un versículo que no puedes sacar de tu mente. Eso será Dios recordándote que está obrando, que no se ha ido, que no te ha olvidado, que su plan sigue en pie, que no necesitas entender, solo permanecer, y que si sigues caminando, incluso con el corazón lleno de dudas, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que fue en este silencio donde más te transformaste, y que no fue un tiempo perdido, fue el terreno donde Dios sembró la versión más fuerte y más firme de ti. Cuando el alma está cansada, cuando los pensamientos se agitan como una tormenta y el corazón está abrumado por preguntas sin respuestas, es fácil dejarse arrastrar por la ansiedad. Se comienza a vivir en un estado constante de anticipación frustrada, esperando que algo cambie, que alguna puerta se abra, que una palabra divina irrumpa en medio del caos. Pero a veces
El silencio de Dios no es una señal de distancia, sino una estrategia para enseñarte a vivir desde otro lugar, desde un nivel más alto de confianza, desde una fe que ha dejado de depender de emociones para sostenerse. La ansiedad nace cuando intentamos controlar lo que solo Dios puede manejar, cuando queremos anticipar el movimiento del cielo sin estar dispuestos a esperar su tiempo perfecto. En Filipenses 4:6, Pablo no escribió desde un palacio ni desde una vida sin problemas. Estaba encarcelado en medio de incertidumbres y aún así dijo: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Ese consejo no viene de la teoría, viene de una experiencia profunda con un Dios que no falla, aunque no siempre hable cuando queremos. La ansiedad se combate con entrega, no con más esfuerzo. Mientras más tratas de resolverlo todo con tus fuerzas, más frustración vas a experimentar. Pero cuando decides soltar el control, cuando eliges confiar incluso sin garantías visibles, empiezas a caminar en una paz que no se puede explicar, pero que te sostiene. Esa paz de la que habla Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El silencio de Dios no es una pausa sin sentido. Es un espacio donde tu carácter es moldeado, donde tu dependencia emocional es desintoxicada, donde tu alma es alineada con su voluntad, porque muchas veces no es que Dios no te quiera bendecir, sino que aún no estás preparado para manejar lo que viene. Y en su amor, Él espera. No porque no te escuche, sino porque sabe que aún hay cosas en ti que necesitan ser purificadas, fortalecidas, transformadas, y esa transformación ocurre en medio del silencio, cuando aprendes a estar quieto por dentro, aunque el mundo siga girando. Cuando puedes sentarte con tus preguntas sin dejar que se conviertan en argumentos contra Dios. Cuando decides seguir creyendo, aunque nada haya cambiado. Esa es la fe que trasciende. Esa es la fe que impacta. Esa es la fe que Dios está formando en ti ahora mismo, mientras parece que no pasa nada, pero sí pasa. Mucho está pasando. Cada día que eliges seguir, que eliges confiar, que eliges adorar aún sin motivos visibles, estás avanzando. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo veas, pero en el mundo espiritual estás creciendo. Estás ganando resistencia, estás recibiendo revelación, estás siendo afinado para oír la voz de Dios sin filtros, sin ruido, sin distorsiones. Por eso, no subestimes esta etapa, no minimices el valor de tu perseverancia. Cada minuto que pasas sin rendirte, sin dejar que la ansiedad te consuma, estás acumulando autoridad espiritual, porque no hay unción sin proceso, no hay victoria sin batalla, y no hay madurez sin silencio. El Espíritu Santo está trabajando en ti, aunque tú no lo sientas. Está preparando tu corazón para sostener lo que vendrá. Está sanando heridas que tú ni siquiera sabías que seguían abiertas. Está afilando tu discernimiento para que no te desvíes en el momento de la bendición. Lo que parece un desierto es en realidad una sala de entrenamiento, no para que sobrevivas, sino para que florezcas. Para que cuando llegue el tiempo del cumplimiento no te pierdas en el ruido de la emoción, sino que sepas reconocer que fue Dios, que fue su mano, que fue su tiempo. Y entonces no tendrás dudas, porque habrás aprendido que el silencio también habla, que la calma también enseña, que la espera también forma. Dios no te quiere solo bendecido, te quiere preparado. No solo quiere darte algo, quiere formarte para que lo sostengas. Y ese trabajo lo hace en secreto. Mientras tú esperas, Él obra. Mientras tú oras, Él ordena. Mientras tú lloras, Él edifica.
porque su obra no depende de tu percepción, sino de su fidelidad. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que todo cobrará sentido. Hay momentos en la vida en los que la espera se vuelve una carga tan pesada que el corazón comienza a cuestionarlo todo. Te preguntas si tus oraciones han sido escuchadas, si tus lágrimas han sido vistas, si tus pensamientos más profundos importan para alguien más allá de este mundo visible. En esa lucha interna, donde las emociones van y vienen como olas, puedes llegar a sentirte completamente solo. Pero es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu de Dios más intensamente intercede por ti. No con palabras audibles, sino con susurros que solo el alma rendida puede captar. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando tú ya no sabes cómo orar, incluso cuando las palabras te faltan, el Espíritu no te abandona. Él está ahí, tomando tu dolor, tu confusión, tu silencio y llevándolo delante del Padre como una ofrenda viva. ¿Te das cuenta del nivel de cuidado y detalle que Dios tiene contigo? No depende de tu elocuencia, ni de tu capacidad de orar bonito. Depende de tu rendición, de tu disposición a ser moldeado incluso en medio de la incertidumbre. Ese nivel de confianza solo se logra cuando dejas de luchar contra el proceso, cuando dejas de exigirle a Dios que se ajuste a tu calendario, cuando dejas de medir tu fe por la rapidez con la que ves resultados y comienzas, en cambio, a valorar cada minuto de la espera como un ladrillo más en la construcción de tu propósito. La obra que Dios está haciendo contigo no es superficial. Es una obra profunda, integral, que abarca tu carácter, tu mente, tu espíritu, y por eso no se puede acelerar, porque lo que se construye rápido se derrumba fácil, pero lo que Dios edifica con tiempo permanece firme. En este proceso es fundamental que aprendas a cuidar tu atmósfera espiritual, porque si permites que la duda, la queja o la comparación ocupen demasiado espacio en tu mente, comenzarán a nublar tu percepción de la realidad. Comenzarás a ver a Dios como alguien lejano, cuando en verdad está más cerca que nunca. Comenzarás a interpretar su silencio como desprecio, cuando en realidad es cobertura. Porque hay cosas que Dios no responde todavía, no porque no quiera, sino porque sabe que si te lo mostrara ahora mismo, podrías sabotearlo por no estar listo para recibirlo. Tu corazón es el terreno donde la promesa será plantada, y si el terreno está lleno de ansiedad, de quejas, de frustración, la semilla no puede echar raíces profundas. Por eso, este es el tiempo de preparar tu interior, de limpiar tu mente con la palabra, de proteger tus pensamientos con oración, de rodearte de voces que afirman tu fe, no que alimentan tu temor. No se trata de negar la realidad, se trata de decidir desde qué verdad vivirás, la que ves con tus ojos o la que Dios ha declarado en su palabra. Recuerda que hay un principio espiritual inquebrantable. Dios honra la fe que persevera en medio del silencio. No la que reacciona a milagros visibles, sino la que permanece fiel incluso cuando no hay evidencia tangible. Esa fe que dice, aunque no vea, creo. Esa fe que declara como Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Esa es la fe que rompe cadenas, que abre cielos, que activa lo invisible. Y si llegaste hasta aquí, si todavía estás escuchando, no es casualidad. Es porque hay algo en ti que ya fue activado. Tal vez no lo sabías, pero estás más fuerte de lo que crees. Has resistido más de lo que imaginabas. Y eso no es mérito tuyo, es gracia divina sosteniéndote en medio del proceso. No te has rendido porque Dios ha estado obrando en silencio todo este tiempo. Y lo seguirá haciendo, hasta que puedas ver con tus propios ojos lo que Él ya decretó en lo secreto. Dios no necesita hacer ruido para demostrar que está presente.
Muchas veces, el verdadero poder se manifiesta en lo sutil, en lo que escapa al ojo humano, en lo que se mueve detrás del telón, mientras tú solo ves una escena de espera y aparente inmovilidad. Lo más glorioso de la fe cristiana no es que todo tenga que ser evidente para ser real, sino que en el silencio, en lo invisible, en lo que no se puede tocar ni medir, Dios está orquestando detalles que ni siquiera imaginas. Y es ahí, justo en esa aparente calma, donde más fuerte está trabajando. Cada respiración que das sin rendirte, cada pensamiento que decides alinear con la palabra en lugar de rendirte al miedo, cada decisión de seguir orando aunque no haya respuesta, es una afirmación espiritual que retumba en lo invisible. El enemigo quiere hacerte creer que el silencio es señal de que fuiste abandonado, pero en realidad, ese silencio es una muralla que protege tu proceso. Porque si vieras todo lo que Dios ya preparó, podrías adelantarte sin estar listo. Y entonces, lo que fue bendición se convertiría en carga. Por eso, el silencio de Dios no es castigo, es estrategia. Es parte de un plan mayor. Y si logras mantenerte firme, con la mirada puesta en lo eterno, llegará el momento en que entenderás que cada minuto de espera tenía un sentido. En Isaías 30:18 se revela una verdad transformadora. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en él. Dios también espera, no solo tú. Él espera por el momento exacto, por el escenario preciso, por el corazón dispuesto, y en ese tiempo de espera, tu fe se afina. Ya no es una fe infantil que depende de lo que ve, sino una fe madura que se arraiga en la verdad, aunque el entorno grite lo contrario. Aprendes a confiar no porque todo sea claro, sino porque sabes quién es tu Padre. Aprendes a caminar no porque el camino esté iluminado, sino porque confías en la voz que te guía, y eso cambia todo. Porque ya no te mueves por lo que sientes, sino por convicción. Ya no buscas señales externas, sino confirmaciones internas nacidas de la comunión con Dios. Ese tipo de fe es la que transforma generaciones. La fe de Abraham, que esperó contra toda esperanza. La fe de José, que fue probado en prisiones antes de ver la promesa. La fe de Ana, que lloró en silencio hasta que el cielo se abrió. Ninguno de ellos vio resultados inmediatos, pero todos fueron testigos del poder de un Dios que obra en el silencio. Ellos entendieron que los tiempos de Dios no están sujetos al reloj humano, sino al propósito eterno. Y tú también puedes vivir esa dimensión de fe. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser dispuesto a confiar, a obedecer, a callar cuando sea necesario, a actuar cuando sea tiempo, a permanecer aunque todo lo que ves parezca decirte que te rindas. Porque cuando eliges no moverte por lo que sientes, sino por lo que sabes de Dios, te posicionas para ver milagros que otros nunca verán. No porque seas especial, sino porque decidiste esperar donde otros se detienen, creer donde otros dudan, confiar donde otros abandonan. Lo que viene para ti no será producto del azar ni del esfuerzo humano. Será fruto de tu permanencia, de tu fidelidad en el silencio, de tu rendición en lo invisible. Y cuando Dios lo manifieste, no quedará duda de que fue Él, porque lo hará de una manera tan precisa, tan perfecta, tan sobrenatural, que sabrás que ninguna intervención humana pudo haberlo logrado. Será un testimonio vivo de que Dios sí obra en silencio, y que mientras tú esperabas, Él ya estaba moviendo los hilos a tu favor. El mayor error que puedes cometer en medio del silencio de Dios es permitir que tu mente se convierta en el eco del temor. Cuando el cielo guarda silencio, es ahí donde el enemigo intenta gritar más fuerte.
Utiliza pensamientos sutiles, argumentos lógicos, emociones inestables para sembrar duda y desviar tu enfoque. Si no estás firme en la palabra, si no has aprendido a filtrar tu pensamiento a través de lo que Dios ya dijo, es fácil caer en el juego de las voces internas, donde la ansiedad se disfraza de precaución y la incredulidad se disfraza de realismo. El campo de batalla no es externo, es mental. Es en tu mente donde se libran las batallas más feroces. Es ahí donde el enemigo intenta alterar tu percepción, contaminar tu fe, bloquear tu discernimiento. Pero también es ahí donde el Espíritu Santo quiere levantar una fortaleza de verdad, una estructura de pensamiento tan sólida que ninguna mentira pueda penetrar. Segunda de Corintios 10:5 nos recuerda que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de sujetarla a una verdad más alta, eterna, inquebrantable. Cuando sientes que todo está en pausa, cuando no hay dirección clara, cuando tus oraciones parecen no tener eco, ahí es donde más necesitas cuidar tu diálogo interno. Lo que te dices en el silencio marcará tu próximo paso. Si te hablas desde el miedo, retrocederás. Si te hablas desde la frustración, te desgastarás. Pero si te hablas desde la fe, si decides declarar lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veas, abrirás puertas en lo espiritual que todavía están cerradas en lo natural. Porque la fe no solo espera, también declara. La fe no solo confía, también avanza. Y no lo haces desde tus fuerzas, sino desde una relación íntima con Dios. Desde una comunión constante, profunda, vulnerable. Porque cuando lo conoces de verdad, no necesitas que hable todo el tiempo para saber que está ahí. Aprendes a interpretar su silencio como un acto de confianza, como una señal de que te considera maduro para resistir el proceso. Porque Dios no guarda silencio con los que no le importan, guarda silencio con aquellos a quienes está formando para cosas mayores. En esos momentos necesitas reforzar tu mente con la palabra como nunca antes, no para obtener información, sino para reconfigurar tu forma de pensar. Leer la Biblia no como un ritual, sino como un acto de supervivencia espiritual. Memorizar promesas, declarar versículos, orar en voz alta, cantar verdades incluso cuando el corazón no lo sienta. Porque esas acciones son anclas que impiden que la tormenta interna te arrastre. Son recordatorios visibles de una verdad invisible. Son la forma en la que tu espíritu le grita al alma: no estamos solos, Dios está aquí. Y si hoy te encuentras luchando con pensamientos oscuros, con voces que te empujan al agotamiento, con ideas que te quieren desconectar de la fe, necesitas detenerte, respirar, buscar un lugar de intimidad, hablar con Dios sin filtros, contarle lo que sientes, sin miedo, sin máscaras, porque Él no está esperando que le impresiones con tu espiritualidad. Está esperando que seas honesto, que le digas: Señor, no entiendo pero confío, estoy cansado pero no me rindo, me siento solo, pero sé que estás. Esa oración honesta tiene un poder tremendo, porque abre la puerta a una intervención que no viene de fuera, sino de dentro. Dios empieza a recordarte lo que ya habló. Trae a tu memoria palabras antiguas con un nuevo sentido. Te muestra cómo cada etapa ha tenido un propósito. Te da paz sin explicación. Y esa paz no borra la lucha, pero sí te fortalece para seguir en medio de ella. No cambia lo externo de inmediato, pero transforma lo interno de forma radical. Y eso, al final, es lo que más necesitas. Así que no te dejes engañar por el silencio, no caigas en la trampa de creer que Dios está ausente. Él está más presente que nunca, trabajando no solo en las circunstancias, sino sobre todo en ti. Y cuando este capítulo termine, cuando esta etapa haya cumplido su función, mirarás atrás y sabrás que fue tu mente rendida lo que abrió el camino para el milagro.
porque todo lo que Dios hace por fuera, primero lo edifica por dentro. Y hoy, en este silencio, tu mente está siendo entrenada para sostener lo que tus ojos aún no pueden ver. Dios nunca deja una obra incompleta. Si Él comenzó algo en ti, puedes estar seguro de que lo terminará. Tal vez no en tu tiempo, tal vez no como lo imaginabas, pero sí en la manera más perfecta posible. Filipenses 1:6 nos recuerda esta verdad inquebrantable. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta no es una frase bonita para motivarte, es una declaración de garantía divina. Un recordatorio de que tu vida no está a la deriva, sino en las manos de un Dios que nunca improvisa, que nunca olvida, que nunca abandona lo que ha empezado a formar. Cuando has caminado por temporadas donde Dios guarda silencio, donde las respuestas no llegan y los días se sienten pesados, corres el riesgo de comenzar a dudar no solo del proceso, sino también del propósito. Comienzas a preguntarte si valía la pena confiar, si realmente fuiste llamado, si no sería más fácil soltarlo todo. Pero es precisamente en esa tensión donde se mide tu fidelidad, porque cualquiera puede creer cuando todo va bien, pero solo aquellos que han sido moldeados en el silencio pueden sostenerse cuando todo tiembla. Y es allí donde Dios demuestra su fidelidad, no siempre quitando el peso de inmediato, sino dándote fuerza sobrenatural para llevarlo. No siempre aclarando el panorama, sino dándote una paz que trasciende lo visible. Porque el verdadero milagro no es que todo se acomode afuera, sino que tu alma se acomode por dentro, que encuentres estabilidad en lo eterno, incluso cuando lo temporal es inestable, que te conviertas en una persona que no necesita señales para creer, sino que camina por convicción, sabiendo quién lo llamó, quién lo sostiene y quién lo espera al final del camino. El proceso nunca fue una pérdida de tiempo, fue un entrenamiento. Cada lágrima regó semillas que ahora están listas para dar fruto. Cada noche de oración sin respuesta fortaleció tu oído espiritual. Cada silencio divino afinó tu discernimiento. Estás más preparado de lo que crees, más maduro, más sabio, más sensible a la voz del Espíritu. Y eso no se logra con comodidad, se logra en los valles, en las pausas, en los momentos donde todo parecía en pausa, pero en realidad Dios estaba construyendo algo profundo y eterno dentro de ti. Ahora es el tiempo de caminar desde esa verdad. No necesitas entenderlo todo para obedecer, no necesitas ver el mapa completo para dar el siguiente paso. Solo necesitas recordar lo que Dios ya dijo, lo que te prometió en secreto, lo que confirmó en momentos de intimidad. Esa palabra es suficiente para sostenerte. Esa promesa sigue viva, aunque esté en silencio, porque las promesas de Dios no caducan, no expiran porque pasaron los años, no se debilitan porque tú te sientas cansado, permanecen firmes porque dependen de Él, no de ti. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, en que lo que esperabas se manifieste, lo que soñaste se cumpla, lo que anhelabas se materialice, entenderás por qué tuviste que esperar tanto. Verás que si Dios hubiese respondido antes, no habrías estado listo. Que si las puertas se abrían cuando tú querías, habrías entrado con inmadurez. Que si las bendiciones hubiesen llegado antes, no habrías tenido la capacidad de administrarlas. El silencio fue parte del plan. La espera fue protección. La pausa fue formación. Y ahora que estás aquí, que puedes mirar hacia atrás con una nueva perspectiva, es momento de agradecer, de rendirte una vez más, no desde la debilidad, sino desde la madurez. De decirle a Dios, gracias por no responder cuando yo quise, gracias por cuidarme más allá de lo que entendía, gracias por formarme en el silencio, porque esa gratitud marca un nuevo comienzo.
No como quien vuelve a intentar desde cero, sino como quien se levanta desde una fe renovada, con visión clara, con autoridad espiritual. Este es tu tiempo, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya fuiste preparado. Y si Dios ha estado obrando en silencio, es porque ahora está por hablar con poder. Lo que viene no se compara con lo que pasó. Lo que se abre delante de ti es fruto de lo que Él hizo dentro de ti. Así que sigue caminando, porque lo que Él comenzó, Él lo terminará. Hay un punto en el caminar con Dios donde ya no necesitas pruebas externas para sentirte seguro. Ya no estás esperando que alguien más te confirme lo que el cielo ya te habló. Ya no dependes de los resultados inmediatos para validar tu fe. Has entendido que la verdadera fortaleza no nace de lo que puedes controlar, sino de lo que estás dispuesto a soltar, que la plenitud no se alcanza cuando todo encaja, sino cuando decides confiar aunque nada parezca tener sentido. Y ese punto no se alcanza por casualidad, sino como resultado de un proceso profundo donde Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte desde lo eterno. Llegar a ese nivel de fe es como cruzar un umbral espiritual. Ya no se trata de sobrevivir a la espera, sino de abrazarla, de caminar con propósito aun cuando no hay señales en el camino, de declarar vida aunque todo a tu alrededor hable de muerte, de proclamar bendición aunque tu realidad grite necesidad. Porque la fe no se trata de negar la realidad, sino de pararse sobre una verdad más alta. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Este nivel de madurez espiritual se refleja en tus decisiones, en cómo respondes ante la crítica, en cómo mantienes tu integridad cuando nadie te aplaude, en cómo sigues sembrando aunque aún no veas cosecha. Porque sabes que todo lo que haces en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. No necesitas demostrar nada a nadie, porque tu identidad no depende de la aprobación de los hombres, sino de la palabra que Dios habló sobre ti. Ya no te mueves por presión, te mueves por dirección. Ya no buscas la validación de otros, buscas la confirmación del Espíritu. Es en este estado donde te conviertes en testigo vivo de que Dios obra en el silencio. Porque lo que llevas por dentro ya no es ansiedad, sino paz. Ya no es queja, sino gratitud. Ya no es duda, sino esperanza firme. Has sido procesado, moldeado, afinado. Ya no eres el mismo. Ya no reaccionas como antes. Ya no retrocedes ante la tormenta. Ahora entiendes que cada silencio fue una oportunidad para ver más claro. Que cada espera fue un terreno fértil para madurar. Que cada oración sin respuesta fue un susurro divino preparando el escenario para lo que viene. Y eso que viene no es pequeño, no es temporal, no es casual, es fruto de lo eterno, es respuesta a lo que sembraste en lágrimas, es manifestación de la fidelidad de un Dios que nunca dejó de escribir tu historia, incluso cuando tú pensaste que ya no había páginas por escribir. Él ha estado obrando en silencio, sí, pero también ha estado construyendo tu próximo capítulo con precisión divina. Y ahora, lo que estaba oculto comenzará a revelarse. Lo que estaba enterrado empezará a florecer. Lo que parecía perdido será restaurado con gloria. Por eso, este capítulo no cierra con un punto final. Se convierte en el prólogo de una nueva temporada. Una donde caminas con seguridad, no porque todo sea fácil, sino porque ya sabes quién va contigo. Donde ya no te defines por el proceso, sino por la promesa. Donde tu testimonio no será solo lo que lograste, sino lo que resististe. Porque la verdadera victoria no es evitar la batalla, es atravesarla y salir con más fe, más visión, más propósito. Y si estás escuchando esto hasta el final, no es casualidad,
Dios está sellando en tu corazón lo que ha estado formando en secreto. Está activando tu espíritu para lo nuevo. Está susurrándote, confía, sigue caminando, ya estoy obrando. Esta palabra es para ti. Este proceso ha valido la pena y lo que viene será incomparable.